De la agenda, reportea en la prueba de ADN. 19:41. Ese es el sonido de un nuevo reportaje de Reportea y estamos ya para hablar de aquello. En este caso se titula de la siguiente manera, o vamos a poner en el foco central a este personaje que está vinculado con Hermosilla y muchos más. Hablamos del abogado Luis Hermosilla, por supuesto. Es Samuel Donoso, abogado famosísimo de la plaza pública, ¿no? Pero que tiene variados vínculos que nos va a detallar ahora el director de Reportea, Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo te va? Hola, Nicolás. ¿Qué tal, Freddy, colegas? ¿Cómo están ustedes? Bien, Sí. Muchas gracias, pero yo creo que es bueno que pongamos la pelota en el suelo. ¿Quién es Samuel Donoso y qué rol cumple en todo lo que se ha conocido con este caso de Luis Hermosilla? Porque hablábamos, y yo leía tu reportaje, y no era nada un personaje secundario, sino que al parecer podría tratarse incluso de un personaje bastante principal. Sí. Además, Samuel Donoso ha sido un abogado penalista bien importante en las últimas décadas en Chile, ¿no? A veces la ciudadanía no lo conoce mucho, pero como demuestra un botón, actualmente Samuel Donoso es el abogado de Andrés Chadwick, acaba de asumir la defensa de Michael Clark, el ex controlador de Azul, de Darío Calderón en el caso de la Junaev, es abogado de la senadora Camila Flores, del senador Emanuel José Sandón, ha sido abogado de Julio Ponce Lerú, de Álvaro Sayé, fue abogado personal también de dos de los últimos presidentes que hemos tenido en Chile, tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, etcétera. Es un abogado que fue uno de los fundadores del PPD, fue militante político. También fue uno de los accionistas controladores del diario El Mostrador. Eso cambia en 2015 y comienza Samuel Donoso un leve tránsito desde el mundo de la centroizquierda, que era su cuna política original, hacia el mundo de la derecha, ¿no? Durante el último gobierno de Sebastián Piñera termina como abogado personal del presidente y defendiendo a distintas autoridades del gobierno, y es ahí donde se cruza su camino con el de Luis Hermosilla, ya más profundamente. Recordemos que Hermosilla también era asesor de ese gobierno, juntos participaron en la defensa de muchas de sus autoridades. Y ahora nos enteramos también a partir de los chats entre Samuel Donoso y Hermosilla que nosotros revisamos. También hicieron muchas cosas juntos, como participar en muchos nombramientos judiciales, ¿no? Algo que parece como impropio, que abogados penalistas terminen nombrando a los jueces. Bueno, Donoso y Hermosilla participaron en varias de esas historias. Ese es un guiño que tiene que ver con los nombramientos judiciales y que digamos que es como también uno de los focos principales de lo que envuelve este tipo de personalidad como Luis Hermosilla. Pero también en parte de este reportaje, que lo encuentran en reportea.cl, recién salido del horno, se habla además de la carrera de Samuel Donoso, el abogado, desde mediados de 2020, cuando posterior se empiezan a conocer pagos en efectivo desde el Palacio de la Moneda. Si nos puedes contar también esa parte de el historial, la vida de Samuel Donoso. Sí, hasta ahora se había dicho que la defensa de Samuel Donoso de distintas autoridades del segundo gobierno de Sebastián Piñera había sido ad honorem, ¿no? Que era como una contribución a un gobierno que estaba en crisis, recordemos, por el estallido social y por la pandemia. Pero resulta que ahora en los chats de él con Hermosilla, y nosotros después esa información, esto es una investigación de varios meses, la pudimos corroborar también por otros lados, efectivamente Donoso y Hermosilla recibían a la par pagos en efectivo mensuales desde el entorno de Sebastián Piñera. O sea, estos se entregaban sobres, como les digo, en efectivo, un par de veces fueron cheques, y se lo entregaban asesores cercanos del exmandatario, ¿no? Como Benjamín Salas o Andrés Sotomayor. Eso nosotros lo pudimos confirmar, pero las fuentes que participaron de estos pagos no nos dijeron ni cuáles fueron los montos ni los motivos de esos pagos, y lo más importante, cuál fue el origen de esos fondos, ¿no? Una opción es que haya sido plata personal de la propia billetera del presidente Sebastián Piñera. Si así uno se pregunta, bueno, ¿por qué se entregaba en efectivo entonces? Bien sobre también. Y sin mediar un contrato de por medio, sin boleta. El registro. Exacto. Y la otra opción, que sería más delicada, es que fueran platas de gastos reservados de la presidencia, ¿no? No. ¿Y cómo se puede llegar, quizá con una investigación, me imagino, se va a dilucidar cuál era la proveniencia de estos dineros? Es complejo porque, si lo piensan bien, a Hermosilla, que está investigado en decenas de causas de corrupción a lo largo de Chile en distintas fiscalías, a él lo están investigando y lo imputaron, estuvo en prisión preventiva, por ejemplo, por lavado de activos, ¿no? Y a pesar de esa revisión bancaria detallada que ha hecho el Ministerio Público de las cuentas de Hermosilla, hasta ahora nunca se había detectado los pagos en efectivo que le hacía el entorno del presidente Piñera. Entonces, bueno, uno
yo imagino que la Fiscalía va a hacer algún tipo de investigación respecto a esas platas. Es importante conocer el origen, pero también para qué se usaban esas platas. Porque además, en paralelo con esos pagos en efectivo que recibían de la moneda, los dos, Hermosilla y Donoso, participaban en estos nombramientos judiciales, ¿no? Impulsaban candidaturas de ministros a la Corte Suprema, al máximo tribunal en Chile y también a distintas cortes de apelaciones. Y en paralelo además tenían a sus clientes privados. Por ejemplo, Samuel Donoso, mientras defendía al presidente de la República, recibía estos pagos y participaba en la defensa del mandatario, recibía pagos y participaba en campañas para ministros de la Corte Suprema. Era abogado de ejecutivos de confianza de Julio Ponce Lerú en Socmich. Claro. ¿No? Entonces se cruzan distintos roles que es muy complejo porque hay mucho conflicto de interés ahí. Ahora, Nico, también se habla de un incremento bastante importante en el patrimonio de Samuel Donoso a partir de ese año particularmente, pero también se puede atribuir a otras acciones, como justamente la defensa que él sostiene de uno de los involucrados en SQM. Claro, en el caso Cascada. En el caso Cascada, claro. Sí, a nosotros nos llamó la atención porque lo primero que detectamos fue que en los chats hablaban mucho de Miami, ¿no? Donoso y Hermosilla, incluso en pandemia, mientras el país estaba recluido, ellos viajaban mucho a Miami, se iban mucho de vacaciones, igual que Gabriel Saliasnik, el embajador en Israel, que era bien cercano a ellos. Entonces empezamos a investigar en Miami y encontramos que en los registros públicos del condado de Broward, que es uno de los condados que forman parte de la ciudad de Miami, sociedades constituidas por Samuel Donoso en el estado de Florida, en Estados Unidos, detectamos al menos 4 compras de propiedades de Samuel Donoso en esa jurisdicción durante los últimos años. En total, más de $2 millones invertidos en esas propiedades. Pero también, revisando información contable y cruzando datos, detectamos una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, que es un paraíso fiscal, que es una sociedad que constituyó Donoso en septiembre de 2020, que era el periodo donde se cruzaban todos sus caminos, ¿no? Lo que hablábamos. Abogado del presidente, patrocinador de candidatura a la Corte Suprema, recibiendo pago en efectivo de la moneda y abogado de ejecutivos de SQM, ¿no? ¿Por qué alguien necesita constituir una sociedad en Islas Vírgenes Británicas? Una sociedad, además, que nosotros después encontramos una cuenta bancaria que en su minuto tenía depositado más de 800 millones de pesos. En general, es la gente que quiere esconder ciertas platas. Para eso se constituyen sociedades en paraísos fiscales, que son jurisdicciones muy opacas, que cuando no se quiere transparentar los dineros, ¿no? Nosotros le preguntamos a Samuel Donoso, él no quiso referirse a eso en específico, dijo que era parte de su vida privada, pero llama la atención la fecha y el cruce de intereses que existía en ese momento. Sí, es que se normalizó tanto el tema de los paraísos fiscales, porque también en la legislación chilena hay como algo muy grisáceo en torno a ello. Bueno, otros países que fomentan que exista este tipo de paraísos fiscales. Yo te quiero preguntar, conversamos hasta ahora con el director de Reportea, Nicolás Sepúlveda. Nico, la relación es bien íntima entre una persona que ya está imputada, podríamos decir, sí, Gabriel Saliasnik, ¿no? Y sí, que se confirmó la información del proceso en su contra al día siguiente de que salió el reportaje de Reportea. Sí. Y después vino toda una polémica también política por el nombramiento que había hecho el gobierno de Saliasnik. ¿Cuál es la relación? ¿Es bastante íntima entre Saliasnik y Samuel Donoso? Digo, relación íntima, quizás una amistad más allá, o solamente el plano laboral. Saliasnik y Donoso eran bien cercanos porque ellos dos tuvieron la defensa de SQM, ¿no? Sus caminos empiezan a cruzarse desde hace 10 años atrás por el escándalo del financiamiento político ilegal. Ahí se cruzan los caminos de los tres, en definitiva, porque tanto Donoso como Hermosilla como Saliasnik, los tres estaban en la defensa de distintos ejecutivos de SQM, ¿no? SQM, recordemos que en la justicia de Estados Unidos reconoció pagos por cerca de $15 millones a dirigentes políticos chilenos, no pago indebido, dijo SQM. Ahí se abrieron un montón de causas judiciales y estos abogados coincidieron en esa labor, pero luego estrechan sus caminos en el gobierno de Piñera. Yo te diría que analizando los chats, Samuel Donoso era mucho más cercano a Hermosilla que Saliasnik. Si bien Saliasnik era muy cercano a Hermosilla y hacían planes juntos, también participaban en nombramientos judiciales, con Samuel Donoso otro grado de intimidad con Hermosilla, ¿no? Hay una amistad, hay un cariño, hay conversaciones mucho más íntimas que, por supuesto, nosotros no vamos a publicar. Los chats entre ambos son extensísimos y son distintos archivos. No solo el chat entre Hermosilla y Donoso, sino que también ambos participan en distintos grupos de WhatsApp con autoridades políticas, con otros abogados. Pero es una relación mucho más estrecha. Eso se nota. Podría explicarse tal vez porque Samuel Donoso hace unos 15 años atrás participó en un estudio de abogados junto a Juan Pablo Hermosilla, el hermano de Luis. Entonces se conocían, ¿no? Pero son tres abogados, en definitiva, Hermosilla, Donoso y Saliasnik, que juegan de memoria, ¿no? Y que se repite un patrón también cuando uno analiza las conversaciones y mira las investigaciones que se han hecho, que es un patrón
que uno podría decir que los tres son buenos para saltarse las reglas, ¿no? Aparecen no solo a apoyar a ciertos jueces en sus nombramientos, algo que es impropio. La legislación y la regulación chilena no faculta a los abogados penalistas para que estén nombrando jueces o participando en el nombramiento de jueces, porque justamente esos jueces después tienen que fallar causas de esos mismos abogados. Sino que también entre los tres aparecen como a veces solicitudes de favores para esos jueces. Samuel Donoso, por ejemplo, nosotros hace unos meses publicamos un reportaje donde demostraba que él le solicitaba favores a Verónica Sabaj, la ministra que fue destituida por el caso Hermosilla, que le revisara un recurso de protección, por ejemplo, que él había presentado para evitar que se publicaran parte de sus chats con Hermosilla, justamente, ¿no? Y Verónica Sabaj accede a eso. Eso ya fue detectado por la Fiscalía, que también está investigando a Verónica Sabaj. Entonces, si uno mira todos esos elementos sobre la mesa, claro, Samuel Donoso está muy complicado y es un protagonista del caso, sin duda. Y también bastante ligado a Andrés Chadwick, a la figura de Andrés. ¿Cuál es la cercanía que tienen, cómo trabajan también y en qué situación está actualmente Andrés Chadwick dentro de toda esta causa? Porque muchos se preguntan qué es lo que pasa con él, está en calidad de imputado, todavía no se le imputan delitos, qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está esperando la Fiscalía particularmente. En su minuto, cuando Sebastián Piñera aún era el presidente de Chile, Hermosilla era el abogado de Chadwick y Donoso de Sebastián Piñera, recordemos, en decenas de causas judiciales por el estallido social y el manejo de la pandemia. Cuando Hermosilla cae en desgracia, cuando se revela el audio, ¿no? Donoso sucede a Hermosilla en esa labor de abogado de Chadwick, ¿no? Toma la posta de esa defensa, hoy día continúa siendo el abogado, ha logrado un trato bien preferente por parte de la Fiscalía para Andrés Chadwick. Nosotros en el reportaje contamos algunas de esas cosas, pero por ejemplo, después que revelamos parte de los chats de Hermosilla con Chadwick en Reportea, la Fiscalía bajó del expediente de esa investigación esos chats, supuestamente para depurarlos. Andrés Chadwick efectivamente continúa como imputado en varias aristas, algunas en la Fiscalía Oriente, otras en la Fiscalía de Arica, pero no ha sido formalizado, claro, ¿no? Se están haciendo un montón de diligencias. Justamente nosotros publicamos un reportaje hace un mes más o menos, donde revelamos que Chadwick y Hermosilla conversaban por Telegram, una aplicación distinta de WhatsApp, y ahí la Fiscalía a partir de eso decidió hacer una nueva extracción del celular de Hermosilla, porque hoy día la tecnología estaría disponible para rescatar mensajes por Telegram. Eso podría ser una bomba si funciona, porque ellos conversaban por Telegram cuando querían mayor privacidad. También Hermosilla y Donoso conversaban por Telegram, se usaba mucho Telegram. Hoy día esos mensajes no los conocemos. Si la Fiscalía llega a obtener esos mensajes, yo creo que puede abrirse una nueva etapa en la investigación. En el caso del abogado Samuel Donoso, ya para ir finalizando, Nicolás, ¿tú ves que le pueda pesar incluso la defensa que ahora asumió en el equipo que está detrás de Michael Clark a propósito del caso Sartor, con todos estos detalles que se conocen? Que fue hace poquito el nombramiento. Sí. Hay que ver, mira, nosotros, este es el primer capítulo que publicamos de la relación de Hermosilla con Donoso, vienen más entregas, estamos trabajando en otros reportajes. Yo creo que sí se puede poner complicada la cosa para Donoso, sobre todo por la calidad de sus clientes, la cantidad de clientes que tiene, ¿no? Decíamos Michael Clark, Darío Calderón, 2 senadores de la República, Camila Flores y Manuel José Sandón, el exministro del Interior Andrés Chadwick, porque finalmente, si uno mira la lista nosotros contamos al menos 17 candidaturas de jueces a la Corte Suprema y Cortes de Apelación en la que él participó. Sí. Esa información ahora ya es pública y esos jueces no van a poder fallar, por ejemplo, en causas de Samuel Donoso, ¿no? Entonces, es un nombre que empieza a ser un poco incómodo también en el Poder Judicial. A partir de las investigaciones de Donoso, por ejemplo, y de Saliasnik, hay sumario abierto en la Corte de Apelaciones de Santiago. Por ejemplo, Alejandro Aguilar y Lilian Leighton están siendo investigados. Y otros ministros también, y otras investigaciones de la Fiscalía. Entonces yo creo que esto sí se le puede complicar a Samuel Donoso. Vamos a ver qué pasa ahora en adelante y si mantiene a todos los clientes que tiene. Es terrible, porque en el fondo se tienen que desarmar incluso muchas piezas de representantes de la institucionalidad ahora en momentos que vayan apareciendo más investigaciones del Ministerio Público o incluso decisiones que tengan que tomar jueces de la República que están ahí en la Corte Suprema. Nicolás Sepúlveda, director de Reportea, este nuevo reportaje que se ha entregado sobre la influencia del abogado Samuel Donoso y también los nexos con el bullado abogado Luis Hermosilla. Te tenemos pronto, Nico, aquí en La Prueba de ADN. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para quienes quieran leer los reportajes, reportea.cl, y en todas las redes sociales pueden hacerse socios también y así ayudarnos a financiar el periodismo de investigación independiente que nos gusta hacer. Gracias, Nico. Que estén bien.